En la línea principal de la parte de arriba hay un transformador de instrumento, un transformador de corriente, el cual está conectado a un dispositivo 87 GTI. El de 87 GTI es una protección diferencial de grupo, de un grupo generador, transformador, inductor. Entonces, esa línea de ese dispositivo nos sirve para proteger todo nuestro circuito. Entonces, después del transformador de instrumento de la línea, hay un dispositivo 52. Ese 52 es un interruptor de potencia de corriente alterna. Entonces, siguiendo otra vez, encontramos un transformador de instrumento que en este caso nos va a dar la lectura de 87T. Este de 87T es un diferencial, una protección diferencial del transformador. Entonces este nos va a servir para proteger el equipo, más que nada a las personas, a nosotros, por las descargas eléctricas que nos genera este transformador. Después este está conectado a dos dispositivos en serie. El 49T es una protección térmica en el devanado del transformador. El 63T es un dispositivo de protección sobre presión súbita y acumulación de gases del transformador principal. Entonces, el transformador en I tiene una conexión a tierra. Esa conexión a tierra tiene un dispositivo de un transformador de instrumento de corriente conectado a un dispositivo de 51.1T. El 51.1T es una protección contra sobrecorriente del neutro del transformador principal, lo cual es del primer transformador. Entonces, siguiendo con la línea principal, tenemos dos líneas que se dividen, una a los servicios auxiliares y otra que va al generador. Entonces, primero lo del generador, siguiendo la línea, tenemos el primer transformador, el cual tiene conectado un dispositivo de 24 TP, el cual es sobreexcitación en el transformador principal, lo cual protege la sobreexcitación del transformador del primero que se mencionó antes. Entonces, después sigue otro transformador, el cual tiene conectado un 60G, el cual es una protección de balance del generador, lo cual es una protección que protege al generador, que es el círculo redondito que está aquí en la parte de en medio. Entonces esa línea tiene conectado 27G, el cual es una protección de baja tensión. También ahí mismo tiene conectado el 59G, el cual el 59G es una protección contra sobretensión. Y también tiene conectado un 81G, el cual es un relevador de frecuencia. Entonces, también tiene conectado un 24G, el cual es una sobreexcitación al generador. En el generador. Entonces, todas esas líneas están alimentadas por el segundo transformador. Entonces, saliendo de la línea, encontramos de nuevo ese transformador de instrumento, el cual es pequeño, el que está entre las dos líneas, que está conectado a un dispositivo 51.7, a un dispositivo de 5027. Entonces es una protección contra energización. En esta misma línea está alimentado o conectado un 78G, un 40G y un 32G. El 78, 40 y 32 están conectados a la misma línea que protege la misma línea de todos los demás que se mencionaron anteriormente. El 78G es una protección diferencial del generador. El 40G es una pérdida de excitación del generador.
y el 32G es una potencia inversa. Todo eso tiene una conexión que hace que nos protege el generador. Entonces, regresando a la primera línea donde protegen, tenemos un transformador. Ese transformador tiene un 21G, el cual es un relevador de distancia que nos sirve para respaldo de fallas externas, y también tiene conectado un 51G, el que es una protección sobre corriente de un dispositivo que protege el 40G y el 32G. Después sigue un 48 un 48G, que es sobre tensión en frecuencia negativa. Hasta ahí es una parte de lo que protege al generador. Después sigue otro transformador de corriente que está conectado en ambos sentidos, tanto de entrada como de salida, conectados en 87G, el cual es una protección diferencial del generador. Entonces llegamos a la línea donde está el generador conectado y está conectado a un 42G, 49G, el cual es una protección térmica del estator que sirve para proteger el equipo del estator del generador como posible sobrecalentamiento. Del lado izquierdo tenemos un transformador que tiene dos dispositivos 41 y 64. El 41 es un interruptor automático de campo, lo que significa que es un dispositivo que sirve para desconectar un generador o una máquina, desenergizando una máquina o en este caso un generador. Y el 64F es una protección de falla tierra en el devanado de campo. Entonces después vamos al servicio auxiliar, regresando a la línea principal. Vamos a lo que es el transformador auxiliar, que está del lado derecho. Entonces entrando tenemos un transformador de corriente, el cual hace la medida a 50-51. El 50-51 es sobre una protección sobre corriente de fase del lado de alta tensión. Después tenemos conectados en ambos sentidos, tanto de entrada y salida, a un 87A, el cual el 87TA es un diferencial de transformador auxiliar. Después, como se dice en el 87TGI, tiene conectado una parte en el servicio del área de transformador. Entonces, pasando a lo que es el transformador en delta, tiene conectado un 63TA y un 49.2A. El 63TA es una sobrepresión súbita en el transformador auxiliar, y el 63TA es una sobrepresión en el transformador auxiliar, y el 49TA es una protección térmica en los devanados del transformador auxiliar. Entonces, en el lado de I, que es del otro lado, tenemos una línea a tierra trenzada conectada a un transformador de corriente 51NTA, que es una sobrecorriente de protección de falla a tierra, neutro, baja tensión. Y después en AR es un reactor conectado a tierra. Entonces después sigue, regresando a la línea del transformador, que es la principal, tenemos un 51TA, que es una protección contra sobrecorriente en el transformador auxiliar. Después tenemos un 52, que anteriormente era un interruptor de potencia de CA. Y en la parte de abajo, para finalizar, hay dos dispositivos. Hay un transformador
el cual tiene conectado un reactor en paralelo y tiene conectado un 59N y un 27N3. Según se dice que esos dos dispositivos conforman un 64G. El 64G es una protección de falla tierra en el 100% del estator y es lo que hace una referencia a lo que significa nuestro diagrama.